cuánto vale proteger al magnate de Hyundai, un soborno millonario que la justicia no dejó pasar. Hoy nos metemos de lleno en una decisión judicial que destapó un intento, pero a un nivel altísimo, para corromper la justicia colombiana, y desde adentro. Esta es la cifra que está, digamos, en el centro de todo este caso. Una promesa para callar a un testigo que era fundamental. Y para entenderlo bien, vamos a desmenuzar cómo fue que la Corte Suprema llegó a confirmar la condena por soborno. Todo esto basándonos en los hechos que quedaron escritos en el fallo oficial. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, la escena del soborno y esa promesa millonaria. Después, quién era el testigo clave y por qué querían blindar al magnate. Luego, un punto legal importantísimo, lo que es un delito de mera conducta. Y cerramos con la sentencia y el reproche ético. ¿Listos? ¡Vamos! Ojo, porque esta historia no arranca en una oficina de lujo, nada de eso. Empieza en el lugar que uno menos esperaría para un abogado de este calibre, una cárcel. Y es justo ahí donde este profesional del derecho cruza una línea muy peligrosa, no para defender la ley, sino para romperla. Estamos en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Es el 8 de agosto de 2018, y lo que pasa entre esas paredes no es la negociación de una defensa, no. Es un acto de corrupción puro y duro, un intento de torcerle el brazo a la justicia que, como veremos, terminó desatando una investigación penal de muchísimo impacto. Y aquí entran en escena los protagonistas. Por un lado tenemos a Alexander Bernot Hernández, el abogado que representa los intereses de su cliente. Y ese cliente, por el otro lado, era nada más y nada menos que Carlos Matos Barrero, el magnate del famoso caso Hyundai, que ya estaba acusado de manipular el sistema judicial. Pero ¿cómo fue exactamente? ¿Cómo se hizo esa promesa millonaria? Miren, la propia sentencia de la Corte Suprema nos cuenta los detalles. Es casi como una escena de película. Vamos a ver la anatomía de este soborno. Aquí la cosa fue con mucho cuidado, ¿no? Para no dejar rastro. En vez de hablar y arriesgarse a que lo grabaran, lo que quedó probado es que todo se hizo en una reunión en la zona de visitas. Se pasó un papelito por una rendija y ahí, escrita a mano, estaba la cifra: $2 millones. Se mencionó también un pago inmediato. Fue un movimiento súper calculado para que no quedara evidencia. Y para que se viera que la cosa iba en serio, que no era puro cuento, supuestamente se mencionó que había un adelanto, $300 millones. Esos son como $75,000. Estaban listos ya para ser entregados. Una forma de decir, esto es real y te necesitamos ya. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le estaban ofreciendo todo este dinero? Porque, claro, no era cualquier persona. Era literalmente la pieza del rompecabezas que podía hundir por completo al magnate de Hyundai. El objetivo era Luis David Durán Acuña. Y ojo, él había sido abogado del mismísimo Carlos Matos, o sea, se sabía todo desde adentro, y ya estaba colaborando con la fiscalía contando lo que sabía para destapar la corrupción en el caso Hyundai. Su testimonio era, sin duda, la mayor amenaza para Matos, por eso su silencio valía tanto. Entonces, ¿para qué eran los $2 millones? ¿Cuál era el plan exacto? Pues el objetivo era muy específico, casi quirúrgico diría yo: desarmar por completo el caso que la fiscalía estaba construyendo. Miren la diferencia. Antes del soborno, el testigo estaba colaborando, implicando a Carlos Matos. La idea del soborno era lograr que el testigo despidiera a su abogada, cambiara toda su historia, se echara la culpa de todo y con eso dejar a Carlos Matos totalmente protegido legalmente. Era básicamente comprar su impunidad. Y aquí llegamos a un punto legal que es súper interesante y es clave para entender todo esto. ¿Por qué el soborno se considera un delito incluso si no se acepta? Vamos a verlo. Esto se conoce como un delito de mera conducta. ¿Qué quiere decir? Que según la ley colombiana, el delito de soborno ocurre con la simple promesa u ofrecimiento. No hace falta que la otra persona acepte la plata o que de hecho cambie su testimonio. El solo hecho de ofrecerlo ya es el delito completo. De hecho, la respuesta del testigo, de Luis David Durán Acuña, fue contundente. Dijo, yo no quiero un peso de esos. Lo rechazó de plano. Pero, y aquí está lo crucial desde el punto de vista legal, que él lo rechazara no importaba. El delito ya estaba hecho. Se cometió en el instante en que se hizo la promesa. Entonces, con un delito que ya estaba consumado por la simple oferta, ¿cuál fue la respuesta final de la justicia? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, el camino no fue tan directo. Hubo una absolución inicial en febrero de 2022.
donde un juez tuvo dudas sobre el testimonio. Pero luego, en septiembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la vuelta a esa decisión y condenó a Bernot. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia ratificó esa condena, dejándola en firme. La sentencia para Alexandra Bernot fue clara: una pena de 72 meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilidad para ocupar cargos públicos y además una multa de 50 salarios mínimos mensuales. Pero más allá de la cárcel y la multa, la Corte fue muy enfática en algo: el altísimo reproche social que merecía este caso. Estamos hablando de un abogado que usó su conocimiento de las leyes no para buscar justicia, sino para montar una empresa criminal en contra de ella. Y esto nos deja con una pregunta que resuena bastante fuerte, ¿no? Cuando un abogado viola la ley, ¿quién queda para defender la justicia? Este caso es un recordatorio muy claro de que la integridad de todo el sistema judicial, al final, depende de la ética de las personas que trabajan en él.